Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La roca que nos salva es Cristo nuestro Dios. Lleguemos dando gracias a nuestro Redentor. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe, de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy buenos días para todos. Hoy damos gracias al Señor que nos permite tener un nuevo día. Hoy podemos despertar, abrir nuestros ojos nuevamente y contemplar la luz, ese regalo que Dios nos ha concedido. Hoy celebramos la memoria de los santos Cornelio y Cipriano, venerados en esta memoria por el mundo cristiano, porque ambos testimoniaron en días de persecución su amor por la verdad indefectible ante Dios y el mundo. Fueron víctimas ilustres de las persecuciones de Decio y Valeriano. Cornelio, siendo papa, fue confinado por el emperador Galo en Civitavecchia, donde murió en el año 253. Cipriano fue relegado en Capo Bon y decapitado en Cartago en el año 258, dando testimonio de su amor a Cristo ante los fieles. Vamos en un momento de silencio a presentar todas las intenciones que traemos en el corazón. Para Dios nada hay imposible. Descarguemos en las manitos de Dios todas nuestras preocupaciones y afanes. Pongamos en las manos de Dios aquello que nos roba la paz. El Dios que todo lo puede está con nosotros. Oremos en silencio y con gran fe. Ven, Creador Espíritu, de los tuyos la mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente viva y amor y fuego ardiente y espiritual unción. Tú tan generoso en dádivas, tú poder de la diestra paternal, tú promesa magnífica del Padre que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz ilumina los sentidos, los afectos inflama con tu amor, con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú nuestro guía, toda culpa logremos evitar. De nuestro influjo conocer al Padre, denos también al Hijo conocer, y en ti del uno y otro Santo Espíritu, para siempre creer.
A Dios Padre alabanza, honor y gloria, con el Hijo que un día resucitó, y a ti, abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. En un momento de silencio pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que los santos Cornelio y Cipriano, diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión fortalecernos en la fe y en la perseverancia y trabajar con verdadero empeño por lograr la unidad de tu Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente este mensaje. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, al prescribirles esto, no podemos alabarlos porque reuniones causan más daño que provecho. En primer lugar, he dicho, cuando se reúne su asamblea, hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Realmente tiene que
haber incisiones entre ustedes para que se vea quienes resisten la prueba. Así cuando se reúnen en comunidad, eso no es comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta a comer su propia cena, mientras uno pasa hambre, el otro está borracho. No tienen casas donde comer y beber, o tienen tampoco la iglesia de Dios, que humillan a los que no tienen. ¿Qué quieren que les digan? ¿Que les alaben? Esto no los alabo, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre, hagan esto cada vez que lo beban, en memoria mía. Por eso cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Por ello, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. He proclamado tu justicia entre la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre: grande es el Señor, los que sean tu salvación. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va. Al otro, ven, y viene. Y a mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Padre bueno, sin ti nada podemos hacer. Hoy queremos suplicarte con humildad. Renueva en nosotros la presencia de tu Santo Espíritu. Que descienda tu Espíritu, amado Señor, sobre nosotros y nuestras familias, y nos renueve, nos restaure. Que tu Espíritu Santo, amado Señor, obre maravillas en nosotros y en nuestras familias. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Encontramos en este Evangelio de San Lucas, capítulo 7, un signo muy interesante con respecto a este centurión. Un centurión era uno de los jefes de los soldados de los romanos, que tenía a cargo una centuria de soldados, o sea, 100 soldados. Tenía un rango importante dentro de la milicia. Y este es un signo muy interesante, porque ahí encontramos un signo de fe grandísimo en ese centurión. Primero que todo, escuchó hablar de Jesús y creyó en él. Y no fue él personalmente, porque efectivamente la ley de los judíos prohibía, ¿sí?, hablar con un judío y mucho más entrar en su casa. Por eso, cuando ya van en camino, el centurión envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace. Y es donde Jesús se admira de él y le dice a la gente que ni siquiera en Israel había encontrado tanta fe. Y es la fe que lleva a la curación de ese criado, de ese centurión. Ahora, esa frase que dice el centurión, la Iglesia la ha adaptado dentro de la liturgia para ese momento de la Santa Comunión. Ese momento en que nosotros le decimos a Dios: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pues efectivamente es lo que sucede. Porque cuando nosotros comulgamos, el Señor en persona entra bajo nuestro techo, entra en nuestra casa. Dios en persona, Dios uno y trino, porque no es solamente Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Y los tres entran en nuestro cuerpo. Es lo que desde los primeros siglos se ha llamado la inhabitación trinitaria. Y este es un punto sumamente importante, esencial en nuestra fe. De lo más importante que hay en la fe, se puede decir que es el corazón mismo de toda la fe. O sea, cuando nosotros queremos conocer algo esencial en la fe, es la Santísima Eucaristía. Y es un don inmenso, no es por méritos. Es que yo me he portado muy bien, me merezco esto. No. Todo lo contrario, no es porque nos merecemos algo.
Es un don gratuito de Dios, un don gratuito, un don grandísimo que Dios nos concede, porque es Dios mismo el que llega al corazón, es Dios en persona, el que llega a vivir dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo. Mira, a ningún ser humano se le ocurrió jamás llegar a decir: Señor, ¿por qué no te vienes a vivir dentro de mi cuerpo? A ningún ser humano. Era una cosa que es que ni pensarlo. O que a algún ser humano se le ocurriera pedir en oración a Dios: Señor, ¿por qué no te conviertes en un alimento que yo pueda comer? Ni pensarlo. O sea, ningún ser humano se atrevería nunca a hacer una oración así. Que Dios viva en nuestro cuerpo o que Él se convierta en un alimento. Jamás. La iniciativa la tomó Dios. La iniciativa la tomó Dios. Y es hermosísimo que Él prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y hasta el día de hoy lo ha cumplido. Son 2000 años casi exactos. En el próximo 2033 completamos los 2000 años casi exactos. Y es la primera vez en la historia de la humanidad que una institución pasa los 2000 años o llega a los 2000 años. La primera vez en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia han habido grandes civilizaciones, ha habido momentos muy fuertes y momentos de gran auge de unas civilizaciones. Ninguna ha cumplido 2000 años. Ninguna. Los egipcios, los incas, los aztecas, muchos fenómenos a nivel antropológico en la historia han surgido, pero ninguno que haya durado en el tiempo, que haya tenido perennidad en el tiempo, ninguno. Todos estos movimientos, hasta el mismo Imperio Romano, surgió, creció, tuvo un gran apogeo y después se acabó. Es la primera vez en la historia de la humanidad que una institución dura 2000 años. Y es primero cuando instituye la iglesia, que dice el Señor: tú eres Pedro, sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la derrotarán. Y eso pues lo hemos visto a lo largo de los siglos, permanece. ¿Con luces y sombras? Claro que sí. Mientras que esté compuesta por seres humanos, va a tener la realidad del pecado. Pero es hermosísimo que en medio de todas esas situaciones ha permanecido, permanece y permanecerá, porque es la promesa del Señor: las puertas del infierno no la derrotarán. Y que el Señor prometió estar con ella, y no fue bajo condición, no fue bajo condición: si se portan bien, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No fue bajo condición. Él nos conoce, Él sabe de qué barro estamos hechos, y por eso nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el signo más claro de ese regalo es la Santísima Eucaristía, la Cena del Señor. Es un signo muy especial de la fidelidad de Dios. Dios es fiel y lo ha demostrado, porque a lo largo de la historia, todos los días, como Él lo prometió: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días se ha celebrado la Santísima Eucaristía, todos los días. Nosotros como sacerdotes tenemos el compromiso de celebrar la Santa Misa todos los días, así no haya intención. ¿Sí? Así no hay intención. Todos los días debemos celebrar la Santa Misa, porque la promesa de Jesús está ahí: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pues el Dios que hace sus promesas, cumple sus promesas. Y ese es el signo más grande de la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Un signo de ello es precisamente lo de los milagros eucarísticos.
en estos 2000 años de celebrar la misa todos los días, porque eso ha sido así. Tenemos las pruebas históricas de eso. Los misales del siglo I, siglo II, siglo III. Los testimonios. San Justino Mártir, año 155. En esa carta al emperador Antonino Pío, explicándole qué hacían los cristianos, y es eso. El día llamado del sol, se reúnen en un solo sitio, los del campo y de la ciudad, leen las memorias de los apóstoles, leen los escritos de los profetas, el que preside invita a seguir tan hermosos ejemplos, después se hace la oración de los fieles y se da el beso de la paz, y después le alcanzan pan y vino y pronuncia la acción de gracias, Eucharistein, pronuncia la acción de gracias sobre el pan y sobre el vino, y después da la comunión a todos, y los diáconos llevan la Sagrada Comunión a los que están enfermos o a los que están en la cárcel. Ese es el año 155. 155. Qué hermoso, exactamente igual como hoy. Bueno, lo único que cambia es que antes el beso de la paz, el ósculo santo, se daba antes de la liturgia de la Eucaristía. Nosotros en ese momento lo damos antecitos de recibir la comunión, que es el signo de la paz. Antes se hacía antes de iniciar la oración de la plegaria de acción de gracias sobre el pan y el vino, para que queden eucaristizados. Es la diferencia. De resto exactamente igual. Lectura del Antiguo Testamento, lectura del Nuevo Testamento, y después el presentar el pan y el vino y agua mezclados, y pronunciar esas palabras que el Señor ordenó que se pronunciaran cuando instituyó el santo sacerdocio. Cuando Él dijo: tomad, comed todos de él, esto es mi cuerpo, y tenía pan en su mano. Después tomó el cáliz mezclado agua y vino, y dijo: tomad, bebed, todos, es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por muchos, para el perdón de los pecados. Y cuando dice: haced esto en memoria mía, hagan esto en memoria mía, ahí se instituyó el sacerdocio del Nuevo Testamento, no ya como el del Antiguo Testamento, en el que se ofrecían sacrificios de animales. Ese sacrificio del Antiguo Testamento, donde se ofrecía el cordero y después se sacrificaba, no, ahora es el Nuevo Testamento, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal como presentó San Juan el Bautista a Jesús. Y cuando Él dice que su sangre será derramada para el perdón de los pecados, pues exactamente es ese Cordero que es inmolado, y que su carne da vida y vida eterna, como Él lo dice en su palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y dice el Señor: y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, así como en la Pascua de los judíos se sacrificó el cordero a las 3 de la tarde, que era la hora en que se sacrificaba el cordero pascual, y en la época de Jesús, y pensar que Jesús iba a ser el nuevo cordero pascual, y que también fue sacrificado a las 3 de la tarde. Y esa carne es el alimento que da vida eterna. El pan que yo voy a dar es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. ¡Qué regalo más grande! La presencia permanente de Dios. Presencia, estamos hablando de presencia. Presencia permanente de Dios. Y qué hermoso que en todos los milagros eucarísticos que están a lo largo de todos los siglos, los milagros eucarísticos no son de hace 200 años. Los milagros eucarísticos hay de todos los siglos.
en todos los siglos han habido milagros eucarísticos. En la época de la persecución, por ejemplo, un niño llamado Pancracio, un niño de 12 años, pues a él se le pidió el favor de llevar la Santa Comunión, porque los soldados no sospechaban de un niño de 12 años. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué es lo que va a hacer? Y él llevaba la Santa Comunión a los que estaban en la cárcel. Estamos hablando de los primeros siglos, la persecución fuerte de los 3 primeros siglos. Y ahí muestra cómo este niño que llevaba la Santa Comunión prefirió morir antes que dejar que profanaran la Santísima Comunión, la Santísima Eucaristía. Y es un niño que muere mártir de la Eucaristía. Y dice en la historia que esas hostias consagradas que él llevaba a los que estaban presos en la cárcel, en la persecución del Imperio Romano, esas hostias consagradas que él llevaba desaparecieron, no las encontraron. Las querían profanar, no pudieron profanarlas, porque el Señor hizo que desaparecieran. Lo mismo que cuando cayeron unas hostias consagradas al agua, y los peces con su boca las tomaban y las sacaban a la superficie. O sea, son cosas extraordinarias. De todos los siglos, de todos los siglos. Los milagros más representativos, pues el que pasó en Lanciano, en Italia. Un sacerdote estaba celebrando la Santa Misa, pero él dudaba. O sea, él celebraba la Santa Misa y pues tenía que pronunciar las palabras que estaban ahí en el misal. Porque esas palabras seguían ahí en el misal y él pues estaba celebrando la Santa Misa delante de todos. Estamos hablando del siglo VIII. Pero él en su corazón, él dudaba. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí está presente Cristo en ese pedacito de pan? Si está presente en ese poquito de vino, si es su sangre, él en su corazón estaba dudando. Y de todas maneras, pues siguió celebrando la Santa Misa, como está en el misal. Por eso los rituales son de todos los siglos. Tenemos la prueba histórica, la Santa Misa se ha celebrado en todos los siglos. Y cuando llegó ese momento en que él dudaba, Dios le concedió un milagro especial. Que cuando él pronunció las palabras de la consagración, en ese momento, ese pedacito de pan, porque es pan ácimo, se transformó en carne y brotó sangre que después la recogieron y está en un cáliz hoy, en un cáliz de vidrio, en una custodia especial, allá en Lanciano, en ese pueblito de Italia. Y esa sangre se solidificó y se convirtió en 5 grumos que están ahí. Y es hermoso que ese pan que se transformó en carne, cuando lo llevan al laboratorio, es músculo del corazón, del ventrículo izquierdo, que es la parte del corazón encargada de purificar la sangre. Es músculo del corazón, del ventrículo izquierdo. Y la sangre es sangre humana con código genético humano tipo AB. Ese es el RH de Jesús y de María, porque la sangre con la que fuimos redimidos la puso María. Y ese tipo de sangre es el mismo tipo de sangre en todos los milagros eucarísticos. Van más de 400 certificados. Claro que han sucedido muchísimos más. Y siguen sucediendo más hoy. Hoy siguen sucediendo muchos más milagros eucarísticos. Solo que la iglesia es muy prudente y dice, no, esperemos que pase el tiempo, vamos a revisar, vamos a estudiar bien y a mirar si sí es cierto o no es cierto. Si es un milagro auténtico o no. Y la iglesia es muy prudente en eso, muy, muy prudente. Por eso no se apresura a dar juicios a priori, sino que es cuando ha pasado por todos los lentes científicos para poder decir, mire, ¿qué es esto? Es esto. ¿Qué encontraron ahí en esa hostia que sangró? Hay un signo muy interesante, por ejemplo, en el año 1996, en Buenos Aires, Argentina,
estaban dando la comunión y resulta que una señora, una persona, no sé si era un hombre o una mujer, una persona pasó a comulgar y a comulgar así en la mano. Y cuando le pusieron la hostia consagrada en la mano, se le cayó al piso. Ella pues al verla en el piso dijo, no, ya está sucia, ya no la puedo consumir. Otra persona más respetuosa la tomó del piso y la puso ahí sobre el altar. ¿Qué se hace en esos casos? Pues la doctrina teológica nos dice que esa hostia se echa entre agua para que se disuelva. Y una vez se ha disuelto y ya ha desaparecido la forma, la doctrina católica nos dice pues que ya no está la presencia del Señor. ¿Y qué se hace? Se toma esa agüita con esa hostia que se ha disuelto y se echa en una matica y se cubre con tierra. Es lo que se hace en un caso así, cuando han sido profanadas unas hostias, por ejemplo, consagradas. Eso es lo que se debe hacer. Pues resulta que la dejaron entre un vasito con agua, esperando que se disolviera. Y a la semana, cuando fueron a mirar, la hostia no se disolvió. Se le formaron como unas manchitas gelatinosas de color rojo por debajo a esa hostia. Unas manchitas gelatinosas de color rojo. Entonces ellos fueron a decirle al señor obispo, eso fue en Buenos Aires, Argentina, fueron a preguntarle al señor obispo, ¿qué hacemos? Mire, pasó esto, esta hostia se cayó al piso, la echamos aquí entre este vasito con agua, y pues en vez de disolverse, aparecieron unas manchitas rojas. Resulta que el obispo estaba a punto ya de retirarse, de jubilarse, y dijo, no, espere, la iglesia es muy prudente en eso, dejémoslo ahí, esperemos a ver, mejores tiempos vendrán. Pasaron 3 años y ese obispo se jubiló. Y ya llegó un nuevo obispo, que en ese momento era Jorge Mario Bergoglio, nuestro actual papa. Y a los 3 años de estar ya él como arzobispo allá en Buenos Aires, le pidieron el favor, ¿qué hacemos, señor obispo? Daban 6 años desde que una hostia sangró, cayó al piso, y esa hostia sangró, parece que es sangre, lo que tiene ahí. Y él dio permiso para que la estudiaran los científicos y dijeran, bueno, ¿qué fue lo que encontraron ahí en esa hostia que cayó al piso? Y claro, buscar una persona que no fuera de fe, porque si uno dice, claro, es un montaje entre católicos, un científico católico, pues está diciendo mentiras. Trajeron una persona que no era creyente. Quien estuvo a cargo de esa investigación es el doctor Ricardo Castañón. Ustedes pueden buscar esto en internet, Milagros Eucarísticos. Doctor Ricardo Castañón. Y él sí era católico cuando niño, cuando joven, pero después de un tiempo se fue a Alemania, estudió, especialmente influido por el pensamiento de Jean-Paul Sartre, que es ateo existencialista, y pues se desvió, se alejó de la fe católica. Y él era el que ahora tenía que estudiar esa hostia que había sangrado. La llevaron al laboratorio sin decir que eso había salido de una hostia, que la muestra que estaba tomando él venía de una hostia, sin decirlo. Llevaron esa muestrica y resulta que esa manchita roja era sangre humana con código genético humano. Y el RH es AB, es el RH de Jesús. Y cuando miraron bien, en la hostia también encontraron carne. Encontraron ahí un pedacito de carne. Cuando la llevaron al laboratorio, parecía epidermis, pero era porque estaba inflamada. Y ya se dieron cuenta que era músculo del corazón. Y fueron a buscar al especialista en patología del corazón. O sea, el que había escrito hasta ese momento el único libro acerca de la patología del corazón. O sea, él era el que decía, cuando una persona moría por un problema de corazón, él era la autoridad para decir, mire, murió de un infarto, tuvo esto, tuvo aquello. El doctor Federico Sugibe con Z. Y le llevaron la muestra sin decirle que había sido tomada de una hostia que había caído al piso y que sangró. Y cuando él está mirando en el microscopio, en el laboratorio, esa muestra comienza a decir, su paciente ha sufrido mucho y ha tenido un infarto,
a causa de un golpe muy fuerte con un objeto contundente a la altura del pecho. Se le dieron un golpe muy duro en el pecho y tuvo un infarto. Y está hablando así su paciente, ha sufrido mucho su paciente. Y el doctor Ricardo Castañón le pregunta al doctor Zubiri: doctor, ¿por qué dice mi paciente? ¿Sí? Pues estaban entre hombres de ciencia, entre científicos, expertos del tema. Pues él no sabía que había sido tomada una hostia consagrada. Y cuando él está haciendo el estudio, dice que ese pedacito de carne presentaba actividad dinámica en el momento en que estaban tomando la prueba. O sea, estaba latiendo, ese pedacito de carne estaba latiendo. Y él les preguntó, pues entre hombres de ciencia, entre científicos, pues les preguntó: ¿cómo hacen para traerme un tejido vivo si se supone que esto viene de una persona que ha muerto? Y ahí sí, cuando viene la sorpresa, cuando le dicen, no, que es que eso viene, esa muestra viene de una hostia que cayó al piso y que la dejaron entre agua, que lleva 6 años ahí en agua, que el agua no es el mejor elemento para conservar algo, y menos sangre. Se echa una gota de sangre entre el agua, a ver cómo se pone. Pero estaban ahí 6 años y quedó eso en el registro científico. Cuando dio los resultados del examen, dijo: presentaba actividad dinámica en el momento en que se tomó la prueba. Y es exactamente el mismo tipo de sangre que está en la hostia que sangró allá en Lanchano y que se convirtió en carne. Y es el siglo VIII. ¿Cómo buscamos en el siglo VIII el tipo de sangre AB? Que en el mundo hay un 4% de personas que tienen ese tipo de sangre, no es fácil conseguirla. ¿Y cómo se conseguiría en el siglo VIII? ¿Y cómo saber que el tipo de sangre es AB? O sea, son muchos signos. Y si una hostia, hace poco sangró una hostia en un sitio y la llevan al laboratorio y efectivamente encuentran exactamente lo mismo. Y otro signo muy interesante. En esa sangre encontraron plaquetas. Las plaquetas, que son los glóbulos blancos de la sangre, cuando la sangre sale del cuerpo, a los 15 minutos las plaquetas se destruyen. Un poquito de sangre que sale del cuerpo lo dejan ahí, a los 15 minutos ya no tiene plaquetas, se destruyen. Pero en esta hostia que estaba entre agua, encontraron en esa sangre plaquetas, o sea, como una persona viva de la que acaban de sacar la sangre y la están mirando y tiene plaquetas. Exactamente eso apareció en los resultados científicos. Y ustedes pueden buscar esto en internet: Milagros Eucarísticos, Dr. Ricardo Castañón, y miran con calma todos esos resultados. Son signos de que la obra de Dios permanece firme a lo largo de los siglos. Y siempre permanece igual. Siempre permanece Dios en fidelidad. Es la fidelidad de Dios. Esas palabras: yo estaré con ustedes todos los días al fin del mundo, siguen vigentes, absolutamente vigentes. Y está la prueba científica de eso, inclusive prueba científica para un mundo tan racionalista, que duda de todo. Está la prueba científica ahí. Él está ahí en persona. Y es la verdad de fe por la cual muchos han dado su vida a lo largo de los siglos. La verdad de fe más grande que puede haber. Y que persona que quiere estudiar teología, ese es el corazón. Y qué hermoso iniciar a estudiarlo desde los primeros siglos hasta hoy. Es un vasto campo de estudio, porque es el centro, el corazón de toda la fe, de todo el cristianismo. Pero es el regalo más grande que podemos tener, y ese regalo lo tenemos todos los días. En cualquier parte del mundo donde usted vaya, en cualquier parte del mundo, y encuentra un templo católico, un sacerdote católico, es el mismo Jesús Eucaristía, el mismo Jesús en persona, que se hace presente en ese pedacito de pan y ese poquito de vino. Esos son motivos para creer y confiar. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de reconocer ese gran regalo que Él nos ha dado en la Santísima Eucaristía y que no lo rechacemos.
que no lo perdamos. Es que el mismo Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es delicado, rechazarlo es delicado. Pues pidamos al Señor que nos dé la gracia de aceptarlo en el corazón y de recibirlo así como hace 2000 años lo entregó a los apóstoles, que hasta el final de los tiempos también nosotros lo recibamos a Él en ese santísimo sacramento. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso, así sea. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Vino y pan hoy te ofrecemos, lo que convertirás en tu cuerpo y en tu sangre, fuentes de alegría y paz. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas Por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba tu mano sacrificio para nuestra gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo ofrecidos en la celebración de la muerte de los santos mártires, Cipriano y Cornelio. Que aquello que tus santos administraron con fortaleza en la persecución, nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia, y otorga generoso la victoria en el combate por Cristo, Señor nuestro. Por eso las criaturas celestes y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo, y nosotros con todos los coros de los ángeles proclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado en su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Señor mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío y Dios mío. Desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Edgar Aristizábal Quintero, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos amados y predilectos de Dios, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz sea con todos. La paz sea con todos. Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, Cordero de Dios que quita los pecados de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz.
Amados hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento, junto con tu Hijo y el Espíritu Santo, porque son una familia indisoluble. Hoy queremos suplicarte, Dios uno y trino, que aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, confortados con tu espíritu de fortaleza, vamos a dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana para todos. Y les pido el favor de hacer oficio de lectura, laudes, las demás horas de la liturgia de las horas, que Dios les siga bendiciendo abundantemente. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros al caminar